Voy a invitar que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 26, 27 y 28. Génesis, capítulo 1, versículos 26, 27 y el verso 28. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Bueno, en esta noche pues comenzamos una serie de charlas, tal vez muy sencillas, muy elementales. Seguramente muchos de ustedes las saben también como yo, mejor. Pero la idea lo que queremos lograr con estas charlas es que nosotros el día domingo por la noche terminemos este evento con una idea clara de lo que es el matrimonio y de lo que implica vivir en pareja. Vamos a orar a Dios y vamos a pedir su sabiduría en este momento cuando vamos a entonces estudiar la palabra. Padre celestial, Señor del cielo y de la tierra, Dios omnipotente y soberano, te damos gracias, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Creador, eres nuestro Salvador, eres nuestro Señor y eres nuestro sustentador. Y gracias, Padre, porque tú nos sostienes con el poder de tu palabra, y hoy precisamente queremos, Señor, que tú nos ayudes, te suplicamos que nos dé la sabiduría que necesitamos para interpretar correctamente los versículos que vamos a leer y podamos sacar un concepto claro para edificación de nuestras vidas de tu palabra maravillosa. Oramos, Señor, pidiendo tu bendición para todos los que estamos aquí en esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Cristo y te damos gracias. Amén. Bueno, yo quiero hablar un poquito en esta noche acerca de la naturaleza bíblica del matrimonio. Una de las principales causas, yo diría, del divorcio, de separaciones hoy día, es el concepto liviano que la mayoría de las personas tiene en cuanto al matrimonio o en la definición del tema. La mayoría de personas hoy día en el mundo se casan sin saber lo que implica ser casado. Y repito, esto ha llevado a que haya un alto índice de divorcios, de separaciones, porque la gente se casa por diferentes motivos, por diferentes causas. Y cuando se unen en matrimonio y se dan cuenta lo que implica ser casado, para lo cual obviamente no estaban preparados la gran mayoría, entonces viene el problema del divorcio, el problema de la separación. Para otros el matrimonio es como someterse a una tortura. Algunos ignoran por completo y algunos otros que ya están casados incluso, pues hablan de que el matrimonio es una tortura. Y de ahí salen algunos dichos, como cuáles, si ustedes me pudieran ayudar con algunos. Cuando una persona se va a casar, le dicen, se va a echar la soga al cuello. Y eso lo dicen personas casadas. Si una persona casada le dice soltero, se va a echar la soga al cuello, es porque realmente él se siente ahorcado. Otros dicen, está loco. Eso, está loco. Otros dicen, está aburrido. Y hay muchos otros dichos que nosotros pudiéramos mencionar en esta noche
que revelan, que reflejan el mal concepto que el hombre hoy día tiene acerca del matrimonio. Repito, todo lo anterior sucede por desconocer los principios bíblicos acerca del tema y otros por no querer acatar esos principios. Pero yo quiero decirles en esta noche, prepararlos para esto, hermanos y amigos que nos acompañan. El matrimonio no es lo que el mundo dice ser. El matrimonio es hermoso. El matrimonio es glorioso. Lo que sucede es que hay que vivirlo y disfrutarlo bajo los parámetros que Dios estableció, bajo los principios que Dios estableció, y en ese orden de ideas podemos disfrutar del matrimonio. Yo soy felizmente casado, gloria a Dios por eso. Y si volvieran a ser, me volvería a casar, con Bárbara otra vez, por supuesto. Ya me estaba mirando allá como con ojitos como cuando sale el toro a la arena. Vamos a mirar entonces, en primer lugar, que el matrimonio es el diseño de Dios. Es decir, el matrimonio no es un invento de determinada sociedad, determinada cultura. Los que creemos en Dios, yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos creen en Dios de los que están aquí? Muy bien. Y creemos también en su palabra. Quienes creemos en Dios y en su palabra, sabemos que el matrimonio es el diseño de Dios y que Dios que lo diseñó tiene los mecanismos para que nosotros podamos vivir bien como pareja y como familia. Vamos a leer y vamos a leer de nuevo estos versículos juntos. Vamos a leer estos versículos juntos. Está hablando de la pareja, está hablando que Dios creó al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y luego aparece este versículo, y van a leer conmigo. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien. La Biblia dice entonces que Dios creó al hombre. Y crea al hombre, dice, varón y hembra los creó. Es decir, que la mujer también es hombre. Por eso el término hombre es un término genérico que se refiere al varón y se refiere también a la mujer. Y de ahí queda descartado el machismo, donde algunos piensan que la mujer es un ser inferior. No, señor, porque la mujer también es hombre. Pero dice aquí que Dios creó y formó la pareja y los bendijo. Es decir, que el matrimonio, el diseño del matrimonio se dio bajo la bendición de Dios. Se dio bajo la bendición de Dios. Pero también dice el versículo, sigue diciendo el versículo, y hay los verbos que siguen, fructificad, ¿cierto? Bueno, y hay una lista que ya leímos, y es la idea que Dios diseñó el matrimonio con un propósito. Ese es el problema que hay hoy día en cuanto a la concepción del matrimonio. Y yo quiero decir en esta noche, hermanos, a ustedes, para que abramos nuestros ojos, para que podamos ilustrar de manera correcta a nuestros hijos, y es esto. El referente que tiene hoy día la sociedad de lo que es matrimonio, desafortunadamente no es la iglesia, es la televisión y sobre todo la farándula. Y ahí la mayoría de esas personas se casan, algunos firman capitulaciones para guardar sus bienes materiales y se organizan por un tiempito y luego se separan y se casan con otro o con otra. Y ese es el referente que tenemos nosotros de lo que es matrimonio. Yo quiero decirles esto, hermano, esa es la influencia del demonio que ha entrado en nuestra casa por medio de la televisión. Pero no es la verdad. Ese no es el diseño de Dios. El matrimonio lo diseñó Dios con el propósito que aquí especifica. Primero les dice, fructificad. La palabra fructificad quiere decir, ustedes han sido
unidos para llevar fruto, y es la idea de llevar fruto. Luego le dice, multiplicaos, es decir, ustedes se van a aumentar, ustedes van a aumentar, y esa palabra aumentar no solamente tiene que ver con la multiplicación de los muchachos, de los hijos, sino que iban a crecer en todos los sentidos, como pareja. Luego aparece otro verbo, llenad la tierra, ¿cierto? Aparece otro verbo, sojuzgadla, que quiere decir ustedes como pareja van a someter la tierra a ustedes. Y luego dice señoread, que quiere decir subyugar o dominar la creación, y para eso creó Dios la pareja. Hermanos, hoy día aún hay creyentes que echan atrás estos principios. Repito, y voy a decir esto aquí, hermanos, y yo espero que no hiera ninguna susceptibilidad, pero ha habido casos de creyentes incluso que no se casan, varones, porque dicen que no tienen por qué trabajar para darle comer a una desconocida. Creyentes que leen la Biblia. Entonces Dios fue quien diseñó el matrimonio, y lo diseñó, repito, con un propósito. Pero también dice la Biblia que Dios diseñó el matrimonio para ser indisoluble, para ser indisoluble. Vamos, hágame otro clima, haz el favor ahí, mi hermano. Y voy a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 19 y el versículo 6. Ahí está el versículo para que ustedes lo lean ahí en la pantalla, si es posible, hermanos. Y vamos a leer ese versículo, que Dios diseñó el matrimonio para ser indisoluble. Conmigo, hermanos. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso está en Mateo 19, 6. Eso quiere decir, hermanos y amigos, que Dios diseñó el matrimonio para que lo único que lo pueda separar, terminar, es la muerte. A mí me parece tan hermoso eso. Y algunos piensan que no. Hombre, Dios debe haber dejado algún otro mecanismo, alguna salida. Porque algunos piensan que vivir toda la vida con el cónyuge pues es una situación como de aburrimiento. Pero yo quisiera decirles esto, hermanos. Cuando Dios dice que hasta que la muerte los separe, es porque Dios, escuche bien, tiene la provisión para cada uno de nosotros, tiene los mecanismos para cada uno de nosotros, de tal manera que si los acogemos, podamos ser felices en el hogar. Yo quiero decir a las parejas que están aquí en esta noche, si a alguno de ustedes se le ha pasado por la cabeza separarse, no lo haga, porque hay un camino que Dios nos muestra, en el cual nosotros podemos aprender a amar a nuestra esposa, la esposa puede aprender a amar a su marido, y están los mecanismos que Dios da, que son hermosísimos en su palabra, para que aprendamos a reenamorarnos si nos toca. Y yo sí creo que nosotros como esposos tenemos que aprender y estar luchando para reenamorarnos. Sobre todo los que ya pasamos de cierta edad. Nosotros cumplimos 27 años de casados. Y gloria a Dios, hermanos, ahí vamos, contentos, enamorados. En estos días alguien me preguntaba qué siente cuando ya los hijos se crecieron, se casaron, y tenemos el tercero que ya se va este año, si Dios quiere. ¿Qué siento yo? Alegría, hermanos. Quedamos los dos viejitos solos a disfrutar la vida como nunca lo hicimos. Porque ¿sabe una cosa? El mejor tiempo del matrimonio es cuando los hijos se van de la casa. Algunos hermanos se preocupan por eso. En serio, hermanos. Porque resulta que uno cuando comienza el matrimonio arranca con esa luna de miel inexperto, que uno no sabe mucho. Y a algunos les pasa como a mí, que a los 11 meses ya mi señora dio a luz. Eso fue rápido. Apliqué un versículo de la Biblia que no falla, que el Señor le dijo a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y eso fue rápido. Y comenzaron ya los dolores, las náuseas.
Y ahí, hermanos, después, y juntamente con eso, un paludismo tan grave que me dio a mí en esa luna de miel. Y ahora yo creo que estamos disfrutando el matrimonio y mi señora está de acuerdo con eso. Así que, hermanos, Dios diseñó el matrimonio para que no se acabe, solamente la muerte los separa. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, hablando de la naturaleza bíblica del matrimonio, el matrimonio es una bendición de Dios. El matrimonio es una bendición del Señor. Entonces el matrimonio no es un problema. El matrimonio no es echarse la soga al cuello. El matrimonio es prosperidad. Y yo quisiera, hágame clic ahí, me hace el favor, hermano. El matrimonio, la Biblia dice así, en este versículo, que yo escribí los versículos para que ustedes los lean conmigo. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Yo quisiera explicar un poquito ese versículo. El que haya esposa quiere decir el que encuentra una mujer, y eso indica que hay que buscarla. El que haya esposa, haya el bien. Y esa palabra bien que aparece ahí en el hebreo significa rebosante, significa prosperidad, significa abundancia. Y es así, hermanos. Yo estoy modificando un sermón, o más bien ampliando un sermón que tengo por allá sobre los principios bíblicos para prosperar económicamente. Y en estos días, meditando este versículo, dije, tengo que incluir un punto más en ese sermón. ¿Sabe por qué? Porque es en serio. Haya el bien no es solamente desde el punto de vista espiritual y psicológico, sino que también desde el punto de vista material. Y voy a decir esto, hermanos. El primer paso para uno prosperar económicamente es casarse. Cuando uno está soltero, no, yo espero que no se pongan bravos los solteros aquí en esta noche, pero uno no tiene ni cama. Porque la cama se la regalan los papás. ¿O no? Uno no compra ni una crema ni una pasta dental. Uno no tiene nada. Pero uno se casa, y especialmente cuando se casa y el papá en su sabiduría le dice, bueno, hijo, el que se casa quiere casa y mochila para la plaza y piérdase de aquí. Entonces, a uno le toca ir al mercado. Entonces ese muchacho regodiento que no le gustaba comer aguacate, entonces ahora cuando están a 400 pesos, 300 los compra porque ese es el precio. Al que no le gustaba comer sopita de frijol toca ahora y empieza a ahorrar, empieza a pensar hay que comprar la cama, hay que comprar los muebles, hay que comprar el coche para el niño que se avecina y empieza la prosperidad. Yo no estoy diciendo que los que no son casados están en la ruina, no, señor. Y quiero aclarar también esto, a los hermanos y hermanas que Dios dio el don de continencia, pues deben quedarse así. Don de continencia, para los que no leen mucho la Biblia, quiere decir que no tienen ningún problema sexual. Entonces no se case porque lo que hace es dañar al que sí quería. Muy bien. Entonces, hallar esposa es una bendición de Dios. El que haya esposa, haya el bien, y es la palabra, repito, bueno, exitoso, abundante, y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Sabe que esa palabra benevolencia que aparece ahí, sabe qué significa? Deleite. El que haya esposa, haya deleite. Los solteros no saben de la que se están perdiendo. Deleite. Dice la Biblia así, deleite. De tal manera que lo que quiere decir ese versículo es que el matrimonio trae prosperidad y trae deleite. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que algunos ya nos ponemos viejitos y se nos olvida, pero sí, hermanos. Entonces, el matrimonio es una bendición de Dios. Hallar esposa es una bendición de Dios. Pero también, hablando de la bendición del matrimonio, tener hijos es una bendición de Dios. Tener hijos es una bendición de Dios. Yo quisiera en esta noche decirle a todos, tal vez ustedes me habrán escuchado en este púlpito muchísimas veces, esto que les voy a decir. Yo he oído personas
que aún delante de los hijos le dicen a las parejas que se van a casar: tengan cuidado con los hijos, eviten tener hijos. Y el pelado escuchando: los hijos son un problema, dicen. Y el muchacho escucha. Yo creo que parte de la violencia y de la indolencia que existe hoy día, parte de ese problema, que muchos padres de familia, por no saber criar a sus hijos, por no haberlos instruido de manera correcta, ven en sus hijos un problema. La Biblia no enseña así. Los hombres de la Biblia, los hombres que marcaron un hito en la historia bíblica, no creían así, y la palabra de Dios no dice así. Vamos a leer en el Salmo 127, los versículos 3 al 5, lo que la Biblia dice acerca de los hijos. Si quieren, lean conmigo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas. Eso dice la Biblia. Y voy a tratar de desglosar este versículo para que tengamos una idea de los términos. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Sabe que la palabra herencia de Jehová son los hijos se puede traducir de la siguiente manera? Reliquia familiar son los hijos. Y todos nosotros tenemos una idea de lo que es una reliquia, porque no solamente la palabra reliquia tiene una connotación religiosa, sino reliquia es todo aquello que tiene un valor y que lo guardamos con mucho cuidado. Esos son los hijos. Por eso bendito sea Dios por nuestros hijos. Y yo he enseñado esto que he practicado desde que nació nuestra primera hija. Todos los días hay que dar por nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Si hay alguno aquí que no ha hecho eso, empiece a hacerlo. Aún por aquellos muchachos que son difíciles, porque hay unos muy difíciles, pero la Biblia dice que son reliquia familiar. El segundo término que aparece ahí es cosa de estima. La segunda frase, cosa de estima el fruto del vientre. La palabra esa, estima, que aparece ahí, dice es el pago de un contrato o salario, significa eso, estima. Es decir, que los hijos son valiosos. Los hijos son muy valiosos. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Por eso siempre enseñamos y tratamos de llegar al corazón de los hermanos en este sentido. Uno siente dolor cuando oye, sobre todo en los medios masivos de comunicación, oír frases como estas. Los hombres machistas creen que la mujer está para cuidar hijos en la casa. ¿Han oído eso o no? Dicen, los hombres machistas creen que la mujer, nosotras, dicen las mujeres, nosotras las mujeres fuimos diseñadas o hechas para cuidar chinos en la casa. ¿Y sabe qué están queriendo decir con eso? Que los hijos no valen nada. Y por eso muchas abandonan a sus hijos a la merced de una muchacha de servicio. Y ustedes han visto en la televisión noticias para que los abusen sexualmente, para que los maltraten, para ir a conseguir cosas materiales para esos hijos, porque le están dando más importancia a las cosas materiales que a la vida de sus propios hijos. Y muchas veces, cuando ya tenemos los bienes materiales, cuando hemos logrado adquirir algunos bienes que supuestamente eran para nuestros hijos, entonces ya los hijos no están, porque los hijos se han perdido, porque hemos perdido a nuestros hijos. Y yo quisiera hoy decirles a ustedes, hermanos y amigos, los hijos son valiosos.
Si usted tiene que sacrificar entre las riquezas materiales y los hijos, la Biblia dice que hay que sacrificar las cosas materiales, porque los hijos son un bien invaluable que la Biblia nos enseña y que es Dios el que lo dice. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que estos hijos son como saeta en mano de valientes. La palabra saeta que aparece ahí es la misma palabra flechas. Y la idea es flechas en mano de guerrero poderoso. Así son los hijos habidos en la juventud. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el alcance de la vida de uno, la proyección de la vida del ser humano, son sus hijos. Por eso hay que prepararlos. Si usted lee la vida de los patriarcas bíblicos, hombres como David y otros, cuando ellos iban a morir, llamaban a sus hijos y les recomendaban, le hacían, muchas recomendaciones y les decían, yo me muero, pero ahora usted sigue. Flechas en manos de guerreros poderosos. Y también dice el versículo, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La palabra aljaba, pues era la bolsa donde se metían las flechas. Entonces surge una pregunta, de pronto se van ustedes de aquí, hermanos, diciendo, hacer hijos se dijo. Llegan a la casa, a ver, mijita, mañana vamos a hacer un plano para construir unas 10 piezas más porque esto va para largo. Esa no es la idea tampoco. Nosotros somos administradores del hogar, de lo que Dios nos dio. Pero lo que estoy diciendo es el concepto que nosotros tenemos que cambiar en cuanto a los hijos. Entonces, los hijos son bendición de Dios. Hay hermanos que fueron y se operaron, se hicieron la vasectomía. Hermanos, hermanas que se han desconectado, etcétera, y salen embarazadas. Y son del marido. Porque usted pudiera pensar otra cosa. Y en un caso por allá, creo que les comentaba yo la vez pasada en las charlas que daba aquí, un hermano que ya no quería tener más hijos, la pareja, se mandaron a operar y salió embarazada la hermana. Y por allá en las reuniones, hermanito, llegó afligido, acongojado, triste, yo creo que tenía, no sé si 5 o 6. Y por ahí los hermanos le echaban broma y le decían el superhombre y todo eso. Y de pronto un hermanito se levanta y dice, hombre, en lugar de estar echando broma a este hermano, consuélenlo. Hay que darle una palabra de consolación. Yo quedé calladito ahí en público, para no humillar a los hermanos ahí en público. Esperé que terminara la reunión y al primero que llamé fue al hermanito que dijo que lo consolaran. Y le leí estos versículos. Y hermano, ¿usted cree que cuando Dios le regala un hijo a uno debe esperar que otro venga a consolarlo porque va a tener un hijo? ¿Es decir que para usted los hijos son una desgracia? Arrepiéntase, hermano. La Biblia dice que son bendición de Dios. Hermanos, si tuvo 10, gloria a Dios por eso. ¿Cuántos hermanos aquí tuvieron 10 hijos? Levanten la mano a ver. ¿Ninguno? ¿Cuántos hermanos hay aquí que hacen parte de 10 en la casa? 10, mire. Bien hecho. ¿Cuántos hay aquí que hacen parte, que son 12 hijos? Hay bastantes. ¿Cuántos de 13? Hermanita. ¿Cuántos de 15? Sí hay. 15 hijos. El hermano Luis César Peláez y la hermana Isolina, 15 tuvieron, hermanos. Felicitaciones, hermanos, por eso. ¿También 15? 15, eso sí, hermana. Una mujer productiva. Gloria a Dios por eso, hermanos. Yo no estoy diciendo que tienen que tener 15. Yo tuve 3 bendiciones que Dios nos regaló al hogar.
Entonces, la Biblia dice, bienaventurado, dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y luego dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas, porque para los hombres de la Biblia tener hijos era un orgullo, era un privilegio, era una garantía en la vida. Las mujeres eran reconocidas. Por eso no ve a los hijos hoy día como un problema. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gracias a Dios por los hijos. Ore todos los días por sus hijos. Dele gracias a Dios por sus hijos. En tercer lugar, estamos hablando de la naturaleza del matrimonio. El matrimonio es una necesidad vista por Dios. Y vamos a leer en Génesis capítulo 2, el versículo 18. Génesis 2, 18. Si pueden, lean conmigo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, hermanos, amigos, la Biblia nos enseña a nosotros que no es bueno que el hombre esté solo. Que no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, el matrimonio es una necesidad vista por Dios. Te quisiera aprovechar para decir lo siguiente. La mayoría de las personas hoy día tienen la idea que uno se casa única y exclusivamente para ser feliz. Eso pensamos la mayoría cuando nos casábamos. Voy a casarme para ser feliz. Se me van a resolver todos los problemas ahora que me case porque voy a ser feliz. Siempre feliz, casado. Y resulta que uno se casa, hermanos, y la luna de miel es feliz. Bueno, en la mayoría, algunos no. Uno está por allá, en un lugar, si tiene platica, por ahí en un hotel, algunos se van para el mar. ¿Y quién no es feliz en un hotel y en el mar? Pero termina la luna de miel, entonces uno se viene para el barrio El Palomar, para San Fermín, para la primavera, para donde sea. Y ya ahí llega a la casa, ya no hay quien le tienda la camita, eso era en el hotel, y eso era cuando uno estaba con mamá, ya no, ahora toca a la mujer. Y uno se levanta, bueno, se despierta porque ya tiene que ir a trabajar, llama a la mujer, esa muchacha no se paraba sino a las 10 de la mañana en la casa, y ya uno también, pero ya tiene que mañanear, toca. Y llama a uno a la mujer para que se levante, dice ahora, y ahora, y uno empieza a afanarse, y prácticamente arranca la pelea, se inaugura peleando apenas llega de luna de miel. Uno estaba acostumbrado, soltero, que salía de la casa y la mamá solamente le decía, hijo, tenga cuidado, porque uno nunca le decía a la mamá para dónde iba. El varón se casa y uno sale, cuando sale de la casa la mujer le pregunta, ¿para dónde va? Y uno queda como... Y por dentro uno dice, ¿qué le importa? Y se demora por allá y le dice, ¿dónde estaba? Cuando está contenta, cuando está ahora, ¿con quién estaba? Y entonces hasta ahí llegó la felicidad que yo buscaba. Entonces empiezan las discusiones. ¿Ya pasaron por ahí? No. Yo he oído a un hermano que dice, a mí sí nunca me pasó eso. Usted debiera ya estar en el cielo listico ya. Porque ya no necesita estar aquí. Comienzan las luchas. La comida, hermanos. En la casa, ese hombre peleaba con la mamá, peleaba por la comida, por la sopa, por el café. Y ya la pobre mujer, algunas tienen que estrenarse preparando la comida. Y como dijo José Ordóñez, atienden al marido como un dios pagano. Todos lo dan quemado. Entonces, empiezan las peleas por eso. Si son ocañeros unas arepas, hermanos, eso parece una panela, cuadradas, etc. Y ya vienen las luchas. La mujer sale embarazada
y viene en ese tiempo de mareo, se pone pálida, ya esa belleza se fue. No le provoca ni peinarse. Esa mujer le regaló a uno una colonia cuando éramos solteros, le regaló una colonia a la que le gustaba a ella, porque obviamente pues la mujer da la colonia que le gusta a ella. Y ya cuando está en ese embarazo se acerca uno a darle un beso, quite de ahí que esa colonia me empalaga, me molesta. Y la felicidad no aparece por ninguna parte. Y dice uno, cuando el niño nazca voy a ser feliz, vamos a ser felices. Y nace el niño, hermanos, y qué alegría, claro, las fotos, se parece a mamá, se parece a papá, y eso lo tratan de cuervo, todo el mundo trata a un niño chiquito de cuervo, le sacó los ojos a la mamá, le sacó las orejas al abuelo, seguro, le sacó los dedos a la tía, lo tratan de cuervo el pobre pelado. Bueno, se va de la fiesta, pero llega la noche, y arranca ese pelado. 9 de la noche, y grita. 11 de la noche, y ese pelado se convierte en una papa caliente. Coja usted aquí un rato, pero coja usted aquí otro rato. Y si viene la suegra, tenga suegra aquí, yo me voy a dormir. Seguro. Se acabó la alegría. Llega, cuando el pelado esté caminadorcito es que vamos a descansar, dicen los dos. ¿Cierto? Cuando esté caminadorcito vamos a descansar los dos. Y empieza ese pelado a caminar, hermano. Un chichón aquí y otro chichón aquí. Y empieza, ahí es donde la mujer empieza a darle órdenes al marido cada rato, coja al niño, coja al niño. Seguro. Y uno dice, ¿y la felicidad dónde estaba? Algunos que se casaron para ser felices. Se crece el niño, lo mandamos a la escuela en el preescolar, la fotico. ¿Quién no tiene una foto cuando iba saliendo de la puerta de la casa con un morral? Todo el mundo. ¿Sí o no? Con el uniforme. Lo mandamos a la escuela y felices. Cuando uno va a recogerlo le dicen a uno, don Elfi, usted se queda un ratico que necesitamos hablar. Yo he dicho siempre, hermano, a uno no le digan que se quede ahí para regalarle una camisa, un par de zapatos, nada. Para ponerle queja del pelado. Y la vida es así, hermanos. Entonces lo que quiero decir con esto, yo no estoy diciendo que el matrimonio es un mal, no estoy diciendo eso porque ya acabé de decir, y la Biblia dice, y acabamos de enseñar que es una bendición. Pero lo que estoy diciendo es que el concepto bíblico, el pensamiento de Dios acerca del matrimonio es que más que buscar felicidad es la satisfacción de una necesidad. No es bueno que el hombre esté solo, no dice no es sabroso. No es bueno que el hombre esté solo, es la idea que desde ningún punto de vista el hombre debe quedarse solo porque es una necesidad. Nos casamos más que buscando felicidad, satisfaciendo una necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quien se casó ya satisfizo esa necesidad. Gloria a Dios por el matrimonio, hermanos. ¿Soy feliz? Sí, desde la óptica de Dios, no del concepto egoísta que el ser humano tiene. El matrimonio es una necesidad por causa de la vida sexual. Mire, hermanitos, hay gente que le dice, pues mejor quedarse uno solo. Si la persona tiene don de continencia o es eunuco, la palabra eunuco quiere decir que no puede tener relaciones sexuales, porque nació así. Pero las personas que son biológicamente, digamos, normales, sexualmente hablando, tienen que casarse. Varones que están aquí, hay que casarse. Y vamos a leer la Biblia. ¿Por qué? Hay que casarse. Bueno, leen conmigo. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, que es una necesidad emocional y sexual para el hombre, pero también para la mujer. Porque Dios hizo las cosas perfectas. Y gloria a Dios por eso. Entonces es una necesidad casarse. Por la parte
sexual. Y el versículo, capítulo 7, versículo 9 de 1 Corintios, dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, así dice Dios. Entonces el matrimonio es una necesidad. Es una necesidad. Hoy día hay este pensamiento. Incluso hay padres y madres de familia que le dicen a los hijos, no se case. Si usted quiere, tenga una aventura y ya. Eso es triste. Y por eso tenemos una sociedad totalmente desmoronándose. Porque nacen hijos y ese hijo nace y el día que nace ese hijo no sabe para dónde va. Porque el papá está por un lado, la mamá por el otro, las abuelas peleándose, el pelado, etcétera. Y algunos otros pues los llevan a bienestar familiar para que se encarguen de ellos. Por eso, por esa razón. Entonces, no tenga aventuras sexuales, cásense. Y la Biblia, repito, tiene todas las pautas, tiene todo lo que nosotros necesitamos para ser verdaderamente felices como pareja. Yo quisiera terminar entonces en esta noche diciéndoles o haciéndoles este llamado. Si usted algún día ha dicho, ¿qué tendría yo con haberme casado? Es porque usted no ha ahondado sobre qué dice la Escritura en cuanto al matrimonio. Porque el matrimonio es bendición. Es más, a veces debido a las peleas continuas de algunas parejas, resentimientos del pasado, piensan que la solución es la separación o el divorcio. No. Si usted se pone en las manos de Dios, si usted consagra la vida a Dios, tenga la absoluta seguridad que Dios les va a dar la victoria sobre el problema que hay como pareja. Tenemos cualquier cantidad de testimonios, porque la Biblia es el manual de Dios divino que nos instruye y nos dice cómo hacer para restaurar a veces los matrimonios que están en crisis. No se le olvide que hay que darle gracias a Dios por la pareja, que hay que darle gracias a Dios por el matrimonio y que Dios nos bendiga a todos en esta noche. Y también quiero decirles que todos estos versículos que hemos compartido son una dulce realidad en la vida nuestra en la medida en que permitimos que Jesucristo, el Hijo de Dios, entre a nuestros corazones y por ende entre a nuestro hogar. Oremos. Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias por el matrimonio, por esta institución sagrada, Señor, que tú diseñaste según tu soberana y santa voluntad. Y gracias por los matrimonios, por las parejas que hoy has traído a este lugar, hermanos incluso que han venido solos, pero que han oído algunos principios maravillosos en cuanto a cómo manejar y conducirse bien en el hogar. Gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los siga bendiciendo.